Vamos a abrir la palabra del Señor por la carta de Santiago. Le vamos a echar de menos, ¿eh? Cuando terminamos vamos a echar de menos Santiago, nos lo vamos a llevar de fiesta de Navidad Santiago con nosotros. Muy bien, Santiago capítulo 5. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Esta es la palabra de Dios. Así que todos los que estamos aquí somos enormemente privilegiados. No porque yo vaya a predicar, eso es lo mismo una penitencia, sino porque abrimos la palabra de Dios. No estamos, hermanos, nosotros en la oscuridad. El Señor nos ha dado entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos el enorme privilegio cada día, y los domingos, hermanos, como pueblo suyo, como familia suya, de leer su palabra. No hay nada más importante que podamos leer, hermanos. No existe nada más trascendental para nuestras vidas que leer. No hay otra cosa, hermanos, que alegre más nuestro corazón y nos lleve a los pies de Cristo que su bendita palabra. Y esa es la que abrimos nosotros en esta tarde, con el deseo de que el Señor nos hable y que su Espíritu Santo toque nuestra vida por medio de la palabra que Él inspiró. Es la palabra no de hombres, no es palabra de cuentos, no son historias, no son leyendas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo hablándonos. Santiago capítulo 5. No vamos a hablar nada más que de un versículo hoy. Y está en el versículo 11. Perdón, versículo 9. Santiago capítulo 5, versículo 9. Dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Señor, abrimos tu palabra en la absoluta y total dependencia de ti. Si tú no nos hablas, Señor, si no tienes misericordia de nosotros, si no pones tus palabras en mi boca, Dios mío, si no abres nuestro corazón, si no nos das luz, entonces, Señor, andaremos como ciegos, Señor, en medio de todo un festín que es tu palabra, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, Padre, que tú nos hables esta tarde, que seas tú y solamente tú hablando en nuestra vida. En el bendito nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Bien, ¿qué palabra? ¿Acordáis de la palabra que vimos? La última vez que estuvimos hablando acerca de Santiago, capítulo 5, hay una palabra en griego que aprendimos. Macrozumeo. ¿De acuerdo? Macro es el negocio este que venden a por mayor. ¿De acuerdo? No vaya a decir, el pastor estuvo hablando, ¿de qué predicó el pastor? De macro. Madre mía. Macrozumeo. ¿De acuerdo? Y eso es la paciencia. Acordaros, estamos hablando acerca de Santiago. Está a las 12 tribus que está en la dispersión, hablándoles de macrozumeo, de que necesitamos paciencia frente a toda la injusticia que se puede dar a lo largo de nuestra vida. En los versículos anteriores, Santiago está escribiendo acerca de los ricos opresores. ¿De acuerdo? De aquellos que retienen el jornal, de los que lo necesitan. Y luego, a continuación, hermano, en los versículos 7 y 8, Santiago le ha escrito diciendo: por tanto, es decir, en vista de lo anteriormente dicho, tener macrozumeo, tener paciencia, hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia, nuevamente, macroxomeo, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que, hermanos, está Santiago teniendo siempre presente dos cosas: paciencia y la venida del Señor. Ese es, hermanos, a donde Santiago está llevando a sus ovejas, a sus ovejas en la dispersión, a sus lectores. El Señor viene pronto, por lo tanto tengamos paciencia. Y hablamos, hermanos, de que esa es la paciencia necesaria para poder, en medio de las circunstancias adversas, de las tribulaciones, de las dificultades, caminar de manera gozosa. Santiago exhorta al hermano a que tengan paciencia frente a las injusticias que han sufrido y que sufren y que seguramente van a sufrir. Y repito, hermanos, una paciencia que nace, que crece y que permanece con una certeza absoluta y con una promesa de fiel cumplimiento, que es que el Señor viene pronto. Eso es certero, eso es seguro, eso es sí y es amén. Por lo tanto, mirando la cruz, mirando que el Señor viene pronto, tengamos paciencia en este peregrinar que nos toca hasta que estemos delante de la presencia del Señor o hasta que Él venga por nosotros, porque Él viene pronto. Y acordaros que macroxumeo se refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. ¿De qué manera? Sin que nos quejemos. Sin que nuestro corazón termine en el camino de la murmuración. Y eso es lo que nos está diciendo ahora en el versículo 9. Bien. No hay veces, hermanos, que parece que los problemas vienen uno detrás de otro. Que hay etapas de nuestra vida donde al perro flaco todo se le vuelve en pulga. Viene un problema y al poco viene otro y al poco viene otro y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, cuando un problema, una dificultad o una injusticia se alarga en el tiempo? Que aparece el peor enemigo de macroxumeo, que es el desánimo. Empezamos a desanimarnos. Y el desánimo me lleva a la queja y a la murmuración. Pero lo primero, hermanos, que ocurre en nuestro corazón es que nos desanimamos. Cuando vemos que hay un problema, mira, esto ocurre sobre todo, muchos hermanos, en general, pero se ve de manera más profunda en los matrimonios. Cuando ¿no te ha pasado que hay tiempos como que no te entiendes? ¿No te ha ocurrido eso? Que hay un día y otro y otro y otro y que no te entiendes. Que ella te habla y tú no la entiendes. Y que tú le hablas y que ella no te entiende. Y que lo peor de todo es que además tú tienes que adivinar lo que ella está pensando. Y perdonad a las mujeres porque esto es vuestro. Yo tengo que adivinar cómo se siente, qué está pensando y acertar con la palabra. Y eso nosotros terminamos en el ala esa del hospital que te pone la camisa por delante. Ahí terminamos. Pero hay momentos donde parece que... y te desanimas. Porque a veces una situación se enquista y como que no avanza y te desanimas. Y después de eso viene la queja.
esposo, contra tu esposa, contra tu hermano, contra el pastor, contra el vecino, contra tu padre, contra tu madre, contra tu hermano, contra quien sea. De eso está aquí hablando Santiago, hermanos. El hermano del Señor es el problema al cual se está dirigiendo de manera específica. Cuando se llega al estado de empezar a quejarnos los unos contra los otros. Así que el desánimo nos lleva inexorablemente a estenazo. Estenazo es la palabra en griego para queja. ¿Y sabéis también qué significa esto? ¿Os suena este resoplido? Esteban, ¿por qué? Hermano, ¿por qué? El resoplido de ya estoy harto. Pero ¿por qué el desánimo ya ha anidado en mi corazón? Entonces viene el resoplido de la queja, estenazo, que se traduce como queja y también implica murmuración. Y repito, ese es el problema al cual el hermano del Señor se está dirigiendo específicamente. Cuando se llega al estado de empezar a quejarnos los unos contra los otros, a murmurar de mi hermano. Además, hermano, no sé lo que nos pasa, que somos tan poco sabios, que cuando estamos en un tiempo de dificultad y eso se alarga en el tiempo, siempre, hermano, terminamos quejándonos con las personas que más cercanas tenemos. ¿O no? Es como si los problemas que nos rodean los quisiéramos echar o desahogarnos con los que tenemos más cerca, pero de mala manera, con queja y con murmuración. ¿Sabéis, hermanos, dónde podemos ver esto de manera nítida y clara? Vámonos a eso, a Números. Vámonos a Números capítulo 13, que todos conocemos la historia. Pero vamos a ver cómo sucede esto. Cómo se va dando el proceso del desánimo y luego de la queja y de la murmuración, aun cuando el Señor nos rodea de bendiciones. Porque déjame que te pregunte esto, hermano. ¿Han sido mayores las dificultades por las cuales tú has pasado hasta el día de hoy que sus bendiciones? Te lo voy a volver a preguntar otra vez. ¿Han sido mayores las dificultades por las cuales cualquiera de nosotros hayamos pasado por el día de hoy? Y sé que muchos de vosotros, porque ya nos conocemos, habéis pasado por momentos muy duros, durísimos. Pero han sido esos momentos tan duros, mayores, que las bendiciones que de Él hemos recibido. Déjame que te diga solo uno. Solo uno. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te diré como el otro, igualamelo si puedes. ¿Entiende a lo que Santiago nos está llamando? Cuando nosotros miramos allí a la gracia venidera, a lo que el Señor tiene por delante, lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros, podemos llorar y podemos sufrir y podemos entristecernos, pero no, hermanos, podemos quejarnos. Porque Él no nos ha dado motivo para quejarnos. Cristo solo nos ha dado motivos para alegrarnos. Nunca para quejarnos. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor los llenó de motivos para que se alegraran. Los inundó de su gracia y de su poder. Vieron todas las plagas, hermanos, de Egipto. Vieron todo el poder de Dios manifestado sobre los dioses de Egipto, sobre Faraón y sobre la nación más poderosa de ese mundo, de ese momento.
Ellos eran un pueblo de esclavos, acostumbrados a la esclavitud, con mentalidad de esclavos. Y Dios mostró su brazo de poder delante de ellos, y delante de sus propios ojos abrió un mar entero para que pasaran en seco. Vieron como el hombre más poderoso de la tierra, que se creía Dios Faraón, tuvo que claudicar ante el único Dios verdadero, que es Jehová del ejército. Vieron cómo en la terrible noche de los primogénitos, solo los hijos de los hebreos se salvaron por la sangre del Cordero perfecto, que apuntaba a Cristo nuestro Señor. Y fueron testigos de todas esas obras maravillosas. Y entonces llegamos a Números, capítulo 13, a los versículos 27 al 33. Del 27 al 33, ¿lo tenemos? Los espías, hermanos, han sido enviados a reconocer la tierra. La buena tierra que fluye leche y miel. Y ellos ahora vienen con el informe. Han estado 40 días recorriendo toda la tierra. Uno por cada tribu, 2 espías. Entre ellos, Josué y Caleb. Y ahora está todo el pueblo expectante. Imagínatelo. Tú has pasado 400 años, bueno, tú no, porque no tienes 400 años, pero tu pueblo ha pasado 400 años de esclavitud. Tú has visto que tu abuelo nació esclavo y murió esclavo, que tu padre nació esclavo y murió esclavo, pero ahora a ti el Señor te ha sacado de ahí, te ha sacado de la esclavitud y te ha llevado y te ha prometido llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Y por fin ha llegado ese día. Está enfrente de esa tierra. Al otro lado del Jordán está la tierra. Y se envía espía. ¿Cómo estarías tú? Estarías deseando que te dijeran cómo es. Expectante por el informe que van a traer. Porque ya estás ahí. La promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, por fin se va a cumplir. Porque, hermanos, los siglos pueden pasar. Y las generaciones pueden pasar. Y los reinos pasan. Y los políticos pasan. Y todo pasa. Pero la palabra del Señor permanece. Y el Señor prometió a Abraham que haría de él una descendencia más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Y que los metería en la tierra que le juró. Desde Abraham hasta el momento en que Josué introduce al pueblo en la tierra, pasan muchos años, siglos. Pero para el Señor el tiempo no es un problema. Para nosotros sí, pero para Él no. Para Él el tiempo no es un problema, pero lo que Él va a hacer, seguro, es llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Así que ahí está, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Y les contaron, los espías, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Claro que ciertamente fluye leche y miel. Si el Señor ya te lo ha dicho. Claro que va a ser tierra buena, si el Señor ya te lo ha anunciado. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que ya se veía venir lo que estaba pasando allí, hombre sabio y que discernió bien lo que estaba ocurriendo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. 400 años de esclavitud. Diez plagas impresionantes. El mar se abre delante de ti. La nube de fuego te acompaña. De noche, la columna de fuego. De día, la nube. La presencia de Dios en medio tuyo. ¿Y cuál es el informe que lleva tu hermano? Nosotros no podremos. Claro, nosotros no. Como tampoco podía haber salido de Egipto, ni haber hecho claudicar a Faraón, ni haber abierto el mar, ni mandado las langostas. Claro que no, vosotros no. Claro que no, hermanos, nosotros no. Nosotros no podemos soportar las aflicciones. Nosotros no podemos, hermanos, tener macroexumeo. Nosotros no podemos mirar con gozo hacia adelante en medio de la angustia. Nosotros no. Pero el Espíritu Santo en nosotros sí. Él sí. Él claro que puede. ¿Qué es el amorreo delante de Dios Todopoderoso? ¿Qué es el heteo? ¿Qué es el fereceo? ¿Qué es el cananeo? ¿Qué son todos los feos? ¿Qué es? ¿Qué es Anak y sus hijos? ¿Qué son los gigantes delante de Dios? El problema no es Dios. El problema nunca ha sido ni es Dios. El problema somos nosotros. El problema se llama falta de fe. El problema es que nuestros corazones bailan y no se afirman. Por eso Santiago ha dicho antes: afirmad vuestros corazones. Afirmadlos. Es que Dios ahora se va a echar para atrás. Es que después de sacarlos de Egipto, de la manera con que los sacó, que incluso los egipcios le dieron sus tesoros. Que se fueron con los tesoros de los egipcios. Es que ahora el cananeo va a hacer frente a Jehová de los ejércitos. Es que el Señor ahora va a retraer su mano de poder para no meter a su pueblo en la tierra prometida. Es que no va a acabar el Señor con los gigantes. Pero mira, el versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal entre los hijos. Murmuración. Queja. Porque su corazón se llenó de miedo. Se desanimó viendo a toda aquella gente. Vieron al cananeo, vieron al fereceo, vieron a los hijos de Anak, vieron al heteo, y su corazón se desanimó. Y empezaron a pensar más en ellos que lo que Dios puede hacer por ellos, y ya había hecho por ellos. Hermano, ¿puedes pasar un momento de dificultad larga en el tiempo y adorar y alegrarte en el Señor? Sí. Se puede. ¿Por qué? Porque no son, hermanos, no por nuestra fuerza. Es porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es su gozo en mí. No es mi gozo. Es su gozo en mí. Es el Espíritu Santo
obrando en mi vida para que el gozo del Señor esté en mí. Y alguien que está llamado a predicar la palabra de Dios al mundo entero, al mundo conocido, llamado Pablo, escriba la carta del gozo en la cárcel. Que eso sí que tiene guasa. ¿Por qué? Macrozumeo. Acordaros que macrozumeo, esa paciencia, es el mismo término que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, macrozumeo. Paciencia. La paciencia que soporta en el tiempo, hermanos, que tenga que ser, sin perder el gozo del Señor. Sin entrar en la queja ni en la murmuración. Sin olvidarnos de Dios. Sin pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Cuál fue el resultado de este mal hablar en medio del pueblo? Mira el versículo 14. Perdón, el capítulo 14. Entonces, toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó. ¿Quiénes? ¿Sabéis cuánto había allí? Allí no eran 20. Allí, si decían de ir al campo a comer juntos, tenían un problema. Allí, almenara no era suficiente. Se necesitaba almenara a Puerto Sagunto. Había mínimo, creo, cerca de 2 millones de personas. Si no recuerdo mal. Entre hombres, mujeres y niños. Hermano, toda la congregación, toda, gritó. Ni uno solo. Bueno, teníamos 2, ¿no? Josué y Caleb. Y cuando quisieron, se le echaron encima. ¿Veis qué pronto la queja y la murmuración se contagia? ¿Veis que pronto el desánimo se pasa uno a otros? ¿Veis que pronto nuestro corazón está predispuesto, o no sé qué nos pasa, a escuchar más lo negativo que las promesas de Dios? Así de rápido. Toda la congregación gritó. En vez de decir, no, nosotros podremos más que ellos. En vez de decir a estos 12, mira, dar una vueltecita y vení otro día. Porque vaya tela como venís. Soy la alegría de la huerta vosotros, ¿eh? Gritaron. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. En el día, hermanos, del gozo, el día del gozo y el día de fe, se terminó en lloro. Ese era un día para estar contento. Ese era un día para tener fe. Hermano, hay días cruciales a lo largo de nuestra vida y tenemos que saber discernirlo. Ese fue un día que marcó la historia de toda una generación. Y aquí, hermanos, tenemos, aquí como pastor, hermanos, abro un paréntesis, y nosotros como iglesia tenemos que saber los tiempos que nos están tocando vivir y los momentos cruciales que como iglesia nos van a tocar vivir y tomar las decisiones acertadas. Porque pueden marcarnos por una generación entera. Aquí, hermanos, el día en que se tuvo que poner en marcha la fe, el día en que se tuvo que dar un paso adelante y mirar a aquel que abrió el mar rojo, se llenó de desánimo y de murmuración.
Porque algunos dijeron, no podemos. Esta tierra nos va a tragar. Ya te has olvidado de Dios entonces. En el momento en que nosotros decimos, teniendo una palabra de Dios, porque ellos tenían una palabra de Dios, no se han ido a lo loco, no era un sentir, no era que Moisés dijo, hermano, tengo el sentir de irnos a la tierra prometida. No fue un sentir, era una palabra de Dios. Tenían la demostración de Dios, tenían al Señor obrando en medio de ellos. Y en el día en que la fe tenía que actuar, actuó el miedo, el desánimo y la murmuración. Y ese día, hermanos, marcó la historia de toda una generación que murió toda en el desierto. No hay nada más triste que tener la tierra prometida delante y morirte en el desierto. No hay nada más triste que se te anuncie el Evangelio y te quedes en el infierno. No existe nada más triste. No existe nada más triste, hermanos, que tener un Dios poderoso y vivir con miedo, y con queja, y con murmuración. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos ha prometido llenarnos de vida, y de vida abundante, de gozo inexplicable, de canto en medio del luto, de esperanza en medio del dolor. Pero necesitamos más prosumeo. Y la única escuela para más prosumeo, hermanos, es rodillética. En el día de la fe, en el día de la fiesta, en el día del gozo, en el día en que tenían que haber dicho, vamos para adelante, el pueblo lloró. Qué triste. El día que el Salvador fue a Jerusalén, el tiempo que Israel fue visitado por el Mesías, en vez de adorarlo, lo crucificaron. Oh, si conociera el tiempo de tu visitación. ¿Y quién es el que viene a ti? Tenemos que conocer los tiempos, hermanos, en los cuales el Señor nos visita. Y tenemos que saber quién es el que ha venido a nosotros. Y quién es el que está llamando a la puerta. Porque tal vez un día deje de llamar y te quedes en el desierto. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Pues lo que inexorablemente tiene que ocurrir. Dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés. Ahí tienes la queja. Si hubiera habido esa paciencia, hermanos, no se hubieran desanimado. Hubieran mirado a Moisés. Y Moisés hubiese dicho, tranquilo, tranquilo. El Señor sigue estando en medio de nosotros. Él sigue abriendo camino. Acordaros de lo que hizo en Egipto. Acordaros del cruce del mar. El Señor seguirá obrando. Tuvieron que pasar 40 años para aprender esto. Tuvo que morir toda una generación. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, mira dónde te lleva la queja. Cuidado, hermano, con la queja. Mira dónde te lleva la queja. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos.
Ojalá no te hubiera conocido nunca. ¿Se lo has dicho alguna vez a tu esposo o a tu esposa? ¿O a tu padre? ¿O a tu madre? ¿O a tu hermano? Ojalá nunca fuese mi hermano. Ojalá no hubieras sido mi hermano. Cuando nos llenamos de ira, de necedad, de queja, ojalá el Señor nunca me hubiera traído a esta iglesia. Ojalá nunca me hubiese puesto para servir aquí. Ojalá nunca hubiese sido pastor. Ojalá nunca me hubiese enamorado de ti. Ojalá. ¿Cuántos ojalá, hermanos, llenos de necedad han dicho nuestros labios? Porque no caminábamos en paciencia, sino en queja, tal vez arrastrados por la ira, tal vez, hermanos, desanimados por los problemas que nos rodeaban. Porque yo digo yo, hermanos, que en la iglesia hay mucho, no lo digo aquí, sino en el ministerio hay mucha historia. ¿O te has quejado contra tu hermano? Ojalá no. Ojalá muriéramos en este desierto. Cuidado con lo que deseamos. Ojalá nunca tuviera que estudiar. Ojalá nunca. Porque el deseo se le cumplió. Y murieron en ese desierto. Todos los de 20 años para abajo. Solamente fueron los que sobrevivieron. Y todos los de 20 años para arriba, todos, sin excepción, murieron en el desierto. Y mira la siguiente pregunta. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ese es el problema, hermanos, que al final nos terminamos quejando de Dios. Al final siempre, de manera directa o indirecta, nos estamos quejando de Dios. Anda, Señor, que a los hijos que ha matado no son herencia de Jehová los hijos. No son suyos. Mira, aquí solamente hay una salva por aguantar. Y esa Ruth, que me tiene que aguantar. Los demás, no nos escapamos ninguno. Al final siempre, hermanos, Señor, ¿y por qué permite esto? ¿Y por qué, Señor, me has traído hasta aquí? ¿Y por qué, Señor? Y ojalá, Señor, me consume. ¿Nos habrá llamado el Señor a salvación para fastidiarnos? ¿Permitirá el Señor que pasemos por lo que pasemos para no llegar a la meta? ¿Se nos olvidó que todas las cosas ayudan a bien? ¿Aquellos que con su propósito son llamados? ¿Se nos olvidó que todo es para la gloria de su nombre? ¿Que Él se glorifica en nuestra debilidad? ¿Que nuestra vida le pertenecen a Él? ¿Que puede hacer con nosotros lo que le dé la gana? ¿Que Él es nuestro Señor? ¿Que Él es nuestro Señor? ¿Que Él es el que manda? ¿Que Él es el que decide? ¿Que Él es el que reina? Nos ha salvado el Señor, nos ha llamado a salvación. Su Hijo amado murió por nosotros en la cruz para quedarnos a mitad de camino, para no llegar a la meta, porque aquí el Señor viene pronto. ¿Se olvidará de nosotros? ¿Quitó los decretos que no eran contrarios para qué? ¿Para luego que nos fastidiemos? No, hermano. No.
Todos nosotros estamos en la mano de nuestro Rey. Y Jesús dice, y en las manos de mi Padre. Y nadie los arrebatará. Por mucha injusticia que suframos, hermanos, aunque en el tiempo se alargue la dificultad, el problema, la injusticia, Santiago nos dice, no te quejes. No murmuréis los unos con los otros. No os quejéis. Para esto nos ha traído el Señor hasta aquí. Para esto nos ha traído el Señor a Alacuás. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué te ha traído el Señor a la iglesia de Alacuás? ¿Para fastidiarte? ¿Para meterte en problemas? ¿Para acabar con tu salud? ¿O porque te ama? A lo mejor la queja y la murmuración ensombreció su llamado. Entristeció que Él puso sus ojos en mí y que me quiso usar. No os quejéis unos contra otros, dice Santiago. No entréis en este lazo. Manteneos en la cruz sumera. La paciencia que soporta, aun cuando se alargue en el tiempo la injusticia, aun cuando se alargue en el tiempo la dificultad, aunque se alargue en el tiempo soportar a mi hermano que es más débil. Aunque tengamos que en el tiempo sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aunque tengamos que picar y sembrar y regar para que otros recojan. Para que tal vez nosotros no veamos el fruto, pero dejemos los campos bien arados y bien sembrados y bien cuidados para que los demás recojan en abundancia, a 100 por 1. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? Qué triste, hermanos. El que te liberó de la esclavitud, tú creas que te ha llevado allí para matarte. ¿Te ha salvado el Señor para matarte? Eso, hermanos, es lo que trae la queja y la murmuración a nuestra vida. La necedad. Y el pecado de atribuir a Dios nuestros males. Y de revolvernos en contra de Él. En 1 Corintios 10:10, Pablo dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo referencia a la rebelión de Coré. Coré se rebeló, ya lo sabéis. Y le dijo, basta ya de vosotros. Otros que estaban cansados de Moisés y de Aarón. Basta ya de vosotros. Toda esta congregación es santa. ¿Por qué tenéis que ser vosotros los que no guiáis? ¿Acaso Dios habla solamente a través de vosotros? Mire, espabila, ven aquí. Esta es la versión andaluza de 2023. Y el Señor dice, ven aquí, espabila, ven aquí, enterado, ven. Y te dice una cosa. A ver si se te queda esto clarito ya de una vez, ¿sabes? Con Moisés hablaré cara a cara. Y solo con él. Con los demás no. Pero con él solo cara a cara. ¿Tú no has tenido temor de hablar así de mi siervo? ¿De quién te crees tú que está hablando? ¿O quién te crees tú que ha puesto aquí a Moisés y Aarón?
¿Qué te crees? ¿Que esto ha sido por oposiciones? ¿O por qué? ¿O porque me dijeron los libros de la Biblia? Perdona que te hemos escrito todas, por cierto. ¿O qué? ¿Quién los puso, hermano, Moisés y Aarón? Dios. Si te rebelas contra Moisés y contra Aarón, te estás rebelando contra quién? Contra Dios. ¿Qué fue quien los puso? Venga, trae el incensario. Cada uno de la tribu, traerlo. Ponerlo delante del Señor. Vamos a ver por quién habla Dios. Y salió fuego de la presencia de Dios y los quemó. Y el pueblo, en vez de tener, después de haber visto eso, en vez de tener temor de Dios, se vuelven a rebelar otra vez. Que eso es lo que nos dicen los versículos, hermano, del capítulo 16, del 41 al 49. Mira, otra vez, el día siguiente, es decir, acaba de pasar lo que ha pasado. Capítulo 16, versículo 41. Perdón, de por eso abrió la tierra, los tragó. Se abrió la tierra y los tragó. Catapum, para adentro todo. Y justo pasa eso, y al día siguiente, dice el texto, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró. Israelita de oficio, murmurador. Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Toma ya. Hermano, o hay que estar muy ciego, o hay que tener el corazón muy duro, o hay que tener mucha cara. Porque si aquellos no han visto que aquello es el juicio de Dios contra unos que querían ocupar el lugar que solo le correspondía a aquellos que Dios había designado, entonces, hermano, tú estás ciego. Vosotros, hombre, porque pobrecito por esto la gente que iba con él. A ver qué han hecho ellos. Vosotros. Mira, la queja y la murmuración siempre señala al otro. Siempre. Nunca se examina a uno. Siempre señala al otro. Así que murmuraron contra Moisés. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y Moisés podía haber dicho: trato hecho. Este y los primeros, que me tienen hasta aquí. Por fin. Pero a Moisés le preocupa una cosa por encima de todas las demás. Y que es mí. Y es la gloria del nombre de Dios. Y cuando a ti te preocupa eso por encima de todo lo demás, y lo que a ti te preocupa es que el nombre de Dios sea glorificado, que Cristo sea predicado y que Él sea adorado y reverenciado, tú no das, hermano, cabida ni a la queja ni a la murmuración. Porque a ti te importa por encima de todos y de todo y de ti mismo la gloria de Dios.
Así que, ¿qué hace Moisés? Cuando Dios le dice, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron, Moisés y Aarón, y ellos se postraron sobre su rostro y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario contra Moisés, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. Si los muertos por la rebelión de Coré. 14.700. Porque murmuraron. Porque se quejaron. Estamos hartos de este maná. Otra vez la queja. A veces abusamos de la gracia. Y abusamos de la misericordia de Dios. Porque tú no has querido entrar a la tierra prometida. Le has echado la culpa a Dios y le has dicho que para esto no has traído al desierto, para matarte al pueblo. Te rebelas contra los siervos que Dios ha puesto. Te está diciendo Dios que como se habla con cara a cara con él, hijo mío, ten un poquito de temor, ¿no? Está diciendo que quiénes son ellos para guiar al pueblo, que no ha sido Dios quien lo ha puesto. Y te rebelas contra ellos. Luego murmura otra vez contra Moisés, contra Aarón, diciendo que han sido ellos los que han matado. Y te estás quejando y quejando y quejando y quejando. Y Dios en su misericordia te mantiene en el desierto sin que ni un solo día falte maná. En el desierto. Ni un solo día. Su ropa no se envejecieron. Su calzado no se envejeció. Maná todos los días. ¿Y qué haces tú? Quejarte. Todos los días nuevas son su misericordia para con nosotros. Todos los días. Cada mañana que nosotros nos levantamos, su misericordia son nuevas. Cuando nosotros dormimos, Él vela nuestro sueño. En vano vela la guardia. En vano vela la guardia si Dios no está protegiendo. Todos los días, hermano, Dios provee. Y cuando paso por el momento de la prueba que hago, quejo. Porque, Señor, estoy harto de paella. Todos los domingos paella. Todos los domingos paella. Un poquito de carne, ¿no? Un poquito de barbacoa. ¿No? Un poquito de chimichurri. ¿No? Un poquito de corderito. Bien, ¿qué te está enviando el maná? Te lo está enviando Dios. No te lo tenía por qué enviar. Podía haber acabado contigo en el día que te rebelaste. Podía haber acabado contigo cuando te volviste a rebelar después de lo de Corea. Hace tiempo que te podía haber borrado de la faz de la tierra. Pero su gracia se sigue extendiendo. Se sigue derramando. Su misericordia es nueva cada mañana. Y tú te quejas de que tienes maná. Pero si tú no tienes derecho ni siquiera a maná. Hermanos, si nosotros no tenemos ni siquiera derecho a respirar. Si éramos enemigos de Dios. Muertos nuestros delitos y pecados. Aborrecibles. Impíos y aborrecedores de Dios. Caminando en nuestros propios deseos y dándole la espalda al Rey de Reyes. No tenemos derecho ni a respirar. Y Él nos ha llenado de bendición. Nos ha saciado de bien. Ha cambiado nuestro lamento en baile. Nos vamos a quejar de lo que Él nos da. ¿Quieres codornices? Te van a salir hasta por las narices.
Claro. Porque no es justo que nos quejemos de Dios. Porque no, hermanos, es justo que nos quejemos del Señor. Voy terminando, hermanos. Esto es una promesa, no he terminado. Pero para que vuestro corazón se alegre, voy terminando. Para que estéis esperanzados. Haced todo sin murmuración y sin contienda. Mira, haced todo sin murmuración y sin contienda. Filipenses 2:14. Si yo soy el único que viene aquí a limpiar, ¿cómo toca hacerlo? Sin murmuración. Sin quejarme. Si soy el único que hago esto o aquello, si soy el único que toco la guitarra, si yo soy siempre el que estoy aquí, si yo soy siempre el que va allí, si yo soy siempre el que traigo, si yo soy siempre, da gracias al Señor. Porque tú eres siempre. Y estás aquí y no en otro sitio. Pero no te quejes. Pero no nos quejemos. Hacedlo todo sin murmuración y contienda. ¿Soy yo solo? Soy yo solo. Porque yo lo hago para ti, Señor. Lo que yo hago es un regalo tuyo, es un privilegio que tú me estás dando. Haced todo sin murmuración y contienda. Mira lo que dice el salmista. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ojo, Claro, hermano, porque si tú te acuerdas de Cristo, si tú meditas en la cruz, si tú ves al Señor colgado en el madero, si tú lo ves resucitando, si tú lo ves sentado a la diestra de Dios Padre, si tú lo ves viniendo por nosotros, si lo ves intercediendo por nosotros, si tú te acuerdas de Dios, si meditas en las promesas de Dios, en su gracia, nuestro corazón se derrite y se conmueve. Pero si nos quejamos, desmayamos, porque pecamos. Me encantó este salmo, me encanta. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hermanos, nosotros estamos llamados a esto que nos dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero si yo no soy constante en la oración, es muy difícil que yo pueda ser sufrido en la aflicción y gozoso en la esperanza. Por eso Santiago dice, sabiendo que el Señor está cerca. Macrotsumeo, sabiendo que el Señor viene pronto. Macrotsumeo, sabiendo que Él está a la puerta. A eso hemos sido llamados, hermanos, gozosos en la esperanza. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Te das cuenta que cuando te quejas o me quejo y murmuro es ir contra nuestra propia naturaleza? Bien, cuando nosotros éramos hijos de las tinieblas, porque déjame que te diga esto, o eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas. No existe un lugar intermedio. No hay zonas grises.
o blanco o negro, o hijos de luz o hijos de las tinieblas. No está el marrón oscuro, no existe. ¿De acuerdo? Cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira, ¿cuál era, hermano, nuestro fruto? Murmuración, queja, envidia, fornicaciones, adulterio, odio, rencores, rencilla, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza, la palabra de Dios nos dice, en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Pero yo acabo de perder a mi hijo. Explícame cómo se hace esto. Macrotsumia. El fruto del Espíritu que soporta en medio de la aflicción y de la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y todo esto va a terminar. Y todo corazón será sanado y toda herida será curada y toda lágrima cesará y todo corazón tendrá paz y ya no habrá dolor, ni angustia, ni sufrimiento, ni muerte, ni nada. Porque el Señor está cerca, porque Él viene pronto. Pero el mandato es estar siempre gozoso. Por lo tanto, hermano, la queja y la murmuración es algo que va contra natura, contra nuestra propia naturaleza. Porque, hermano, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso se nos dice estar siempre gozoso. Siempre. No confunda el gozo con el estar siempre sonriendo. No. Son dos cosas muy diferentes. No confunda el gozo, hermano, con estar siempre contento. No. Es otra cosa. Es como cuando nuestros hermanos dijeron que estaban gozosos de haber sufrido por causa del nombre. Ojo, gozosos porque le azotaron. Bien. Dos. ¿O eres masoquista? ¿O tú estás lleno del Espíritu Santo? Porque se habían sentido dignos de haber sufrido por causa de Cristo. Eso es macroxumeo. Termino. Aleluya. La gran advertencia de Santiago es esta. Vamos al versículo 9 de Santiago 5. ¿Cuál es la gran advertencia, hermanos? No os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Veis? Y otra vez, lo mismo que anteriormente. He aquí, el juez está delante de la puerta. Este juez es Cristo. Y cuando Él vuelva, Él no viene como cordero. Él viene como león rugiente. Él no viene más a morir en la cruz. Una sola vez y para siempre. Él viene a juzgar con vara de hierro. Y Él viene a separar a las ovejas de los cabritos. A los bienaventurados de su Padre, de los impíos. Así que no juzguéis para que no seamos condenados. Hermanos, y resuena por todas partes lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que murmura
da por sentado que son los demás quienes tienen la culpa de lo que le pasa. Siempre. El que murmura es siempre lo que le ocurre a él, o lo que no logra alcanzar es por culpa de este, o de aquel, o de aquello, o del otro, pero nunca mío. El que murmura siempre, hermano, está echando balones fuera. Siempre, repito, da por sentado que los demás, que son los demás quienes tienen la culpa de todo lo que le pasa, o de lo que no pasa. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás y juzga a los demás. Hermanos, mira lo que dice Proverbios, capítulo 19:3. Vamos a Proverbios 19:3. Que alguien lo pueda leer alto y claro. 19:3. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. Aquí tenéis la tierra prometida. Aquí tenéis todo lo que yo he hecho en Egipto. Ahí está el Eteo, el Fereceo, el Cananeo, el Ebeo y los hijos de Anak. ¿Y qué? ¿No habéis visto todo lo que he hecho en Egipto? Bien, aquí está el tierra prometida. No, nosotros no entramos. Que no vamos a poder. Entonces el hombre necio tuerce su camino. ¿Veis? ¿Y luego qué hace? Luego dice, para esto lo he traído Dios aquí, para matarnos a espada. Luego se irrita contra Dios. Eso produce la queja y la murmuración. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. No hace tanto, hermano, escuchaba tristemente esta conclusión. Esta conclusión de un matrimonio que no ha terminado bien, que al final se han separado además de manera bastante traumática, y ella llegaba a esta conclusión. ¿Y por qué el Señor no me impidió que me casara con esta persona? Es decir, tú no tienes honor, ni sentido común, ni tampoco da los pasos que tienes que dar. Y cuando todo sale mal, te irritas contra Dios. Así somos, ¿no? El Señor nos dice por aquí. Y nosotros nos torcemos. Y cuando viene, entonces nos enfadamos con Dios. Pero yo no he cuidado de mi matrimonio. Yo estoy diciendo ya este caso. En general. Yo no oro con mi esposa. Yo no amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Soy áspero con ella. Le hablo mal. No hay ternura. No pasamos tiempo leyendo la palabra ni doblando rodillas juntos. Apenas hay comunicación. Y cuando entramos en crisis, nos enfadamos con Dios. ¿No? Otra vez Génesis. La mujer que me diste. O el hombre. Finalmente, hermano, es macrosumeo. Esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo, la que nos permitirá vivir en dificultades, aunque sea por largo tiempo, sin que la queja y la murmuración aniden en nuestro corazón y no seamos juzgados por el Señor a causa de nuestro pecado. Que el Señor nos bendiga.